Nos encontramos ante dos fotografías, pero ¿qué vemos en ellas? En la primera foto vemos a los niños del orfanato internado de Valhalla, víctimas de una red de abuso de menores de la serie de Netflix, Los Crímenes de Valhalla, y en la otra foto vemos a tres niñas de un pueblo pequeño, agrícola, donde todo el mundo se conoce, llamado Alcácer. Un pueblo situado al sur de la ciudad de Valencia, y vemos a tres amigas que iban al mismo colegio. Pero, ¿qué historias nos cuentan estas fotos? Por ejemplo, en la serie de Netflix la foto es clave. Es clave para desentrañar una red que servía a niños, a personajes importantes, para realizar todo tipo de abuso e incluso acabar con su vida. La segunda, la foto de Alcácer, vemos a tres niñas, amigas desde la infancia, con un denominador común: el mismo colegio y la misma clase. ¿Por qué podría ser tremendamente interesante esa fotografía? Lo que sacamos de esa foto de esas tres niñas es que le quitaron la vida a dos de ellas, junto a otra cría que no sale en esa instantánea. Y la tercera de la fotografía en cuestión parece que se salvó por los pelos, ya que ese día al parecer estaba enferma y no pudo salir con sus otras amigas. Algo providencial que parece que sin duda le salvó la vida. De ese colegio que comentamos luego pasaron a otros centros de enseñanza distintos, pero el vínculo ya estaba formado. Y como les sucedió a muchos, esos amigos de EGB o de primaria se perpetuaron después en el instituto. Pero desgraciadamente a las niñas les quitaron la vida. Lo hicieron además en grupo y se llevaron por delante a una buena parte de esa pandilla de adolescentes. Siguiendo con la instantánea y la teoría de que las querían a todas porque todas, incluida la niña que se salvó, conformaban esa pequeña pandilla de amigas. La teoría comenta que se fijaron en ellas. Se fijaron en esa pandilla de adolescentes. Pero lo que le hicieron a las niñas lo hicieron solo dos individuos, como nos cuenta la versión oficial de los hechos del caso. Si lo analizamos bien, es algo bastante improbable. No es lo usual en estas agresiones sex y suele primar la superioridad de agresores sobre víctimas, al menos la igualdad. Eso para consumar ese acto y tener un mayor poder de control e intimidación sobre la víctima. Extrañamente suele suceder al revés, ser menos agresores que agredidas. El riesgo de que algo les salga mal se multiplicaría y la lógica criminal tampoco apuntaría a esa forma de proceder. O quizás ese abultado número de 3 víctimas, más la niña que sobrevive, que sería una, en esa pandilla aquella tarde-noche lo que hubiera conformado un número total de 4 adolescentes. Eso nos habla todavía con mayor fuerza de la probable existencia de un abultado número de agresores esperando su preciado botín. Muchos investigadores y criminólogos se preguntan, ¿para qué querían a tantas menores? Muchos dicen que es todo muy extraño, que no es para nada normal y que no es un hecho criminal corriente o usual y que aquí hay demasiadas cosas que no cuadran. Cuando hablamos de toda esa parte de la geografía valenciana es todo muy raro. Lo que pasa allí, como hemos podido comprobar en otros vídeos, no pasa en otros lugares del país. Además sabemos que a una de las 3 víctimas la intentaron sustraer 2 meses antes de su definitiva desaparición. Una tentativa frustrada, pero al fin y al cabo era una tentativa de mucha relevancia criminológica, porque indicaría que estaban al acebo para actuar sobre esta adolescente concreta, y que a su vez formaba parte de esa pandilla y no de otros grupos de adolescentes del pueblo. Un agresor pertrechado con un pasamontañas en pleno verano para evitar ser reconocido, agazapado para asaltarlas sabiendo e intuyendo que la niña bajaría sola. Parece que era alguien que debía conocer sus rutinas o sus horarios, incluso la hora a la que la niña salía de casa. ¿Era el agresor quizás alguien a quien la menor podía conocer y por eso se cubría la cara? ¿Era esa la razón final de que las hayan ejecutado? ¿Que podían delatar a los partícipes o a alguno de sus captores porque quizás los conocían previamente? Evidentemente es aventurado responder algo así, pero este tipo de actos nos transmiten muy a menudo ese pálpito. Muchos dicen que iban a por esa víctima, con todas las dudas razonables, pero existirían muchas probabilidades de que ella fuera el objetivo y no otra vecina del edificio. Es decir, no era un objetivo seleccionado al azar y la tenían enfilada y posiblemente controlada.
En esa ocasión fallaron, pero se dice que apenas 3 días después, en una población muy cercana, también en los extrarradios de Valencia, alguien raptó a otra joven, la maniató y la abandonó en un campo de naranjos de la localidad de Bétera. Es como si el episodio frustrado de Alcácer les hubiera empujado a actuar solo 3 días después en otra zona concreta, más segura para sus intereses y también no muy lejos de la ciudad, sobre otra chica muy joven. Y es que además, como sabemos, la maniataron con unas cuerdas negras de polipropileno demasiado parecidas a las que unos meses después aparecerían en el interior de la fosa de la Romana al levantar la alfombra moqueta que envolvía los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer. Moqueta en la cual aparecía aquella víctima a la cual habían intentado sustraer en el portal de su casa en la localidad de Alcácer. La habían destrozado, pero también maniatado, al igual que a la joven de Bétera. En otro de los cuerpos, perteneciente a otra de las niñas de la pandilla, se encontraron además 3 heridas de arma blanca descritas como 3 puñaladas en la espalda con un cuchillo de los denominados de doble filo, es decir, maniatada y acuchillada, al igual que la cría de Bétera que recibió 6 puñaladas. Sabemos que las cuerdas de la niña de Bétera eran tan parecidas y aparentemente idénticas que la Guardia Civil incluso solicitó un análisis a toxicología, misma composición, mismo color y mismo material, pero al parecer no provenían del mismo rollo. Tenemos por lo tanto una menor maniatada con esas cuerdas negras de polipropileno en Bétera que aparece en un campo de naranjos abandonada, y tenemos en el interior de la fosa de la Romana trozos de cuerda de la misma composición y aspecto que aparecen allí, pero no son utilizadas para maniatar a las 3 niñas. En esa fosa, además de las citadas cuerdas, aparecen huesos de más que no pertenecen a las niñas y se describe una cabellera de más, aparte de ropas y otros efectos presentes en esa fosa o mediaciones que tampoco pertenecerían a las 3 niñas de Alcácer. Esa zona algunos dicen que parece un auténtico almacén de restos que probablemente ya estaban allí en el fondo de aquel frío agujero. Eso antes de que llegaran las 3 niñas envueltas en aquella moqueta para reutilizar el enterramiento. Pudieron ser utilizadas esas cuerdas negras para maniatar a otras víctimas anteriores, cuyos restos fueron encontrados junto a las cuerdas negras al realizar el levantamiento y se ubicaban debajo de la moqueta. Es que esas cuerdas es raro que, aunque no sean del mismo rollo, sean curiosamente del mismo color y el mismo material, es decir, de un mismo uso o un uso común en ambos casos. Es como decir que estaban por allí, o ligaduras de oportunidad y se utilizaron con ese fin, o el criminal utilizaba ese mismo tipo de material en distintos escenarios, porque a lo mejor podría ser parte de su modus operandi. Les funcionaba y por eso mantuvieron ese mismo método de control con distintas víctimas a lo largo del tiempo. En el caso asunto Operación Nenúfar tampoco hubo manera de demostrar de dónde venían aquellas cuerdas tan similares halladas en la escena del crimen y en la casa de campo de la condenada Rosario. Los especialistas del laboratorio de criminalística durante el juicio oral no pudieron demostrar que ambas cuerdas salieran del mismo rollo o bobina. Incluso la madre y el padre fueron condenados en base a otras evidencias. En el caso Alcácer se dice que tampoco cuadra mucho desplazar a las víctimas de Alcácer a un lugar como Tous para enterrarlas. Podrían haberlas enterrado en cualquier otro lugar más cercano con menos riesgo en el desplazamiento, como por ejemplo un lugar como un cementerio, que parece ser más propicio a este tipo de acontecimientos o incluso hallazgos en pozos y barrancos, pero sin embargo las 3 crías aparecieron allá abajo al sur de la provincia, igualito que la otra joven también vecina de Alcácer, y es que en el triángulo del crimen o en esta zona todos son similitudes, casualidades o coincidencias, pero nadie parece mosquearse en lo más mínimo, ni darle un ápice de importancia absolutamente a nada que vaya más allá de un papel oficial. Sabemos que el caso está juzgado y sentenciado, pero existen infinidad de lagunas y la posibilidad objetiva de que existan terceros no identificados a día de hoy implicados en estos asuntos. Y hay demasiados casos sin esclarecer en esa zona. El otro día, Francisco Emilio, colaborador clave en la investigación del caso Alcácer junto a Fernando García y Juan Ignacio Blanco, dio un paso inesperado al aparecer en un plató de televisión por primera vez en 4 en el programa Código 10. Junto a García y Blanco, estas 3 personas llevaron a cabo una investigación paralela que condujo a la creación de aquellas teorías de la conspiración. Durante esa entrevista concedida al programa Código 10,
Paco Emilio explicó que no había forma científica de demostrar que fue Antonio Anglés quien acabó con las 3 niñas. Además aseguró en dicho medio que había otras personas que no estaban identificadas y que habían participado en lo que les sucedió a las 3 chicas. Y en su opinión que podrían haber sido un mínimo de 4 personas, pero que podría haber más. El investigador particular Francisco Emilio basa esas hipótesis en el hallazgo de entre 5 y 7 perfiles de ADN obtenidos de vello púbico y que descarta que se hayan obtenido por contaminación, ya que se encontraron en lugares muy concretos. Él considera que la Guardia Civil tuvo numerosos fallos, pero que lo hizo lo que pudo con el conocimiento y la tecnología de la época. El programa Código 10 me había contactado para poner parte de nuestra entrevista con Paco Emilio, que habíamos sacado por aquí esa entrevista con él hace ya varios meses. Aún así me parece que al final en el programa no sale nada de nuestra entrevista, incluso lo que le preguntan aquí sobre estos nuevos implicados o esas personas no identificadas que habrían participado en lo sucedido a las chicas y que habrían sido un mínimo de 4 personas, fue justamente una parte de nuestra entrevista que hicimos hace unos meses. Vamos a hablar ahora de una serie de detalles que siempre se han puesto sobre la mesa para ser analizados. Detalles que nos pueden decir cosas sobre el autor o autores de los hechos y que nos ilustran detalles a los que muy pocos dan la importancia que se merece. Si visualizamos los crímenes desde nuestra parte más intuitiva, si cerramos los ojos por un momento y nos concentramos en los detalles asombrosos de muchos de los casos de Valencia, podremos obtener otra serie de percepciones. Cerremos entonces los ojos por un momento para intentar expandir esa visión que tenemos prefijada o grabada en el subconsciente acerca de lo que sucedió en el crimen de Alcácer. En este tipo de actos tenemos que tener en cuenta la conducta criminal, las pistas psicológicas que nos deja el criminal en la escena del crimen y los cuerpos de las víctimas. Las niñas aparecieron completamente vestidas o mal vestidas porque faltaban algunas prendas y otras habían sido puestas de forma incorrecta. Debió ser por lo tanto algo precipitado y efectuado por terceros. Las evidencias parecen así indicárnoslo y las vistieron con mucha probabilidad post-mortem. Hay que recordar aquí la actividad necrófila descrita en uno de los cuerpos. Lo que nos dicta la lógica es que las crías probablemente murieron sin ropa porque está probado que sobre alguna de ellas realizaron actos necrófilos. Que sepamos, los muertos no se visten solos, por lo que tuvieron que ser vestidas por terceros. Y todo esto explicaría el enigma del defectuoso proceder al ponerse las prendas o anudar las botas. Las cosas tienen una explicación, una lógica, una secuencia y no suceden por suceder o porque lo ponga un papel oficial. Pero claro, todo esto parece no cuadrar en absoluto con el relato judicial, el inverosímil peregrinaje de las crías andando maltrechas por aquella empinada vereda con sus captores, sumisas y obedientes hasta el mismo boquete de la fosa de la Romana. Lo que nos desconcierta es por qué se tomaron las molestias de vestirlas por completo. Eso no es medianamente normal y no es algo usual. Los cuerpos de las víctimas de homicidios sex no suelen aparecer así y presentan falta total o parcial de su ropa. Volviendo otra vez al caso Asunta de Santiago de Compostela, la forense presente en el levantamiento del cuerpo de la joven también nos ilustra sobre este particular y como barajando en un primer momento la hipótesis de la agresión sex y les llama la atención que esté completamente vestida. El criminal sex, como nos ilustran los especialistas, no se para después de cometer un crimen a la víctima a vestirla de nuevo, es decir, a dejar más ADN o transferir sus cabellos o restos biológicos en el cuerpo de esa víctima, ya que no tiene sentido. Y tampoco puede ocultar lo que ha hecho, porque la autopsia lo va a determinar. Por mucho que le ponga las prendas, la lógica criminal nos dice que el agresor en una situación así no está para perder tiempo realizando una conducta absolutamente innecesaria. Por lo tanto, se requiere tiempo suficiente y un lugar adecuado, pero es que este comportamiento es anómalo y misterioso, y hay que desentrañar qué hay detrás de ese proceder. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué vistieron post-mortem a las niñas de Alcácer como todos los indicios parece apuntar? Este acto de vestir a las víctimas es algo difícil de localizar en los manuales o tratados sobre criminalidad. El doctor Frontela nos había ilustrado con anterioridad sobre este respecto, con su acostumbrada maestría al hablarnos sobre este pequeño gran detalle pero preferido a otro homicidio de una joven con agresión sex incluida y que él también participó como perito durante el proceso judicial. Frontela fue uno de los últimos testigos de la vista oral que se celebró en la audiencia de Tarragona sobre el crimen de María del Carmen CL.
El catedrático aseguró que las manchas de sangre presentes en el cuerpo de la joven indicaban que este no había sido movido, por lo que la muerte de María del Carmen se produjo en el castillo de Ulldecona, donde se encontró su cuerpo. Frontera explicó que a su juicio el agresor de la joven actuó solo y que era conocido de la víctima, por eso la había vuelto a vestir. Hay un libro sobre conducta o comportamiento criminal desde la perspectiva psicológica que hace un estudio psicológico de la criminalidad que nos ayuda a entender mejor dos comportamientos extremadamente curiosos y extraños presentes en los dos casos grupales de adolescentes ocurridos en Valencia, casos que se cuentan entre los más desconcertantes e inquietantes del país, y esos son el caso Alcácer y el caso Macastre. En una parte de ese libro dice lo siguiente: en otros casos, el delincuente intenta deshacer la escena del crimen, un patrón conductual encontrado en el escenario del crimen mediante el cual el delincuente intenta deshacer psicológicamente el crimen. Por ejemplo, el criminal podría lavar y vestir a la víctima o colocar el cuerpo sobre una cama, colocando la cabeza sobre una almohada y cubrir el cuerpo con cobijas. Por lo general, ese patrón ocurre en el caso de delincuentes que se sienten especialmente turbados ante la muerte de la víctima. Con mucha frecuencia, el criminal tiene una asociación cercana con esta última. Pero también hay en otros casos que el delincuente intenta deshumanizar a la víctima mediante acciones que oscurecen la identidad de esta, como cuando se le desfigura el rostro. Otros delincuentes realizan actos más sutiles de deshumanización, como cubrir el rostro de la víctima con algún material u objeto o colocando el cuerpo boca abajo. Por un lado tenemos, si subrayamos el hecho de vestir a las víctimas, como hemos visto, un hecho completamente anómalo y que se da en el triple crimen de las niñas de Alcácer, y por otro lado también hemos subrayado el hecho de colocar el cuerpo sobre la cama colocando la cabeza sobre la almohada, algo idénticamente descrito en el hallazgo del cuerpo de Rosario en la caseta de Fuentecuerna en el crimen de Macastre. Una colocación que otros investigadores que han profundizado y accedido al sumario del caso Macastre también lo consideran artificiosa. Pero además de esa colocación artificiosa, deshacer la escena del crimen, en el caso de Macastre se nos describe también el acto de vestir a la joven ya fallecida. Concretamente en el caso de Rosario, la cual probablemente fallece durante el transcurso de un encuentro sex con desconocidos en la citada caseta, un fallecimiento que se sucede en circunstancias indeterminadas, nunca aclaradas, debido por las muy deficientes autopsias realizadas. De hecho, por lo tanto, según los investigadores citados, después de ese encuentro con desconocidos con la menor y una vez muerta la joven del caso Macastre, proceden a vestirla de nuevo. Esto podría explicar que la cremallera del pantalón estuviera abierta y el pantalón no estuviera abotonado. Y luego a esta persona la coloca en una posición natural sobre la cama. Según Félix Ríos y Amos Van Acloy dicen en el libro, volviendo a la secuencia de los hechos, está claro que visten a Rosario ya fallecida e intentan colocarla en una posición lo más natural posible, aparentando ausencia de signos de violencia a fin de que parezca una muerte lo más natural posible. Estamos viendo que estas conductas descritas tienen un componente en común. Según se nos describe la obra de investigación del comportamiento criminal aludida, el autor o autores de estos hechos realiza este tipo de acciones. Y aquí está lo curioso porque lo llevan a cabo en ambos casos, porque se sienten especialmente turbados ante la muerte de la víctima. Pero, ¿cuál podría ser la razón de esa perturbación? ¿El criminal podría tener algún tipo de relación con la víctima, una asociación cercana con esta última? ¿Esa cercanía o proximidad le llevan a deshacer la escena del crimen y una conducta de remordimiento ante el resultado de sus actos, posiblemente impulsivos o incontrolables? Parece por lo tanto que conoce a las víctimas en ambos casos grupales y de ese comportamiento criminal se deduce que tenía algún tipo de relación o cercanía con ellas. Y es que ese comportamiento se sucede en ambos casos, tanto en el triple crimen de Alcácer como en el triple crimen de Macastre. Esto es algo realmente llamativo y también preocupante, porque se trata de dos crímenes con una tipología muy parecida, ya que las víctimas son triadas de adolescentes de las mismas edades, es decir, misma victimología, y los escenarios finales son lugares rurales inhóspitos donde además existe la presencia de casetas rurales o de labranza. Y por si fuera poco, estos dos escenarios finales, La Romana y Fuentecuerna, además se encuentran a escasa distancia uno del otro.
Y es que para llegar a cualquiera de los dos enclaves inhóspitos se necesita un muy buen conocimiento del terreno y de la zona. Las víctimas de ambos grupos también son vistas en lugares de ocio o su itinerario último descrito las sitúa en tránsito o en estos lugares como discotecas, y por alguna razón desconocida los dos casos parecen interseccionar en la localidad de Catadau, ya que, como hemos visto en vídeos anteriores, el bar donde ven a las dos chicas de Macastre con un individuo mayor, el mismo bar a donde iban los dos autores oficiales del crimen de Alcácer, era justamente ese establecimiento. Además, es precisamente desde esta localidad de Catadau desde donde se accede mejor al lugar de la Romana, por su accesibilidad y proximidad con la fosa. Tenemos por lo tanto una auténtica concatenación de casualidades y además dos comportamientos criminales muy similares que indican conocimiento de las víctimas en ambos casos grupales, y actos que incluso podrían formar parte de esa firma o huella psicológica, y actos a todas luces innecesarios para la consumación del delito. Llegados ya a este punto nos preguntamos varias cosas. ¿Es posible que existiera algún tipo de conocimiento previo entre los dos grupos de víctimas y los agresores? ¿O al menos alguno de esos agresores que es el que realiza esas conductas? ¿Podrían haber estado implicados los mismos autores materiales en ambos casos, o se trata de algo casual que esta conducta de remordimiento esté presente en ambos crímenes grupales? Si los investigadores tantean al acusado del crimen de Alcácer sobre el asunto de los críos de Macastre y también sobre el caso de Bétera, por algo será. Pero, ¿qué nexo podría haber entre víctimas y autores de estos hechos? Por su edad, por el entorno, por su círculo de amistades, por sus aficiones, etc. Es evidente que lo desconocemos, pero las evidencias psicológicas nos indican que podría haber algo que conecte esos dos casos, aunque hasta el momento no fue descubierto. Por lo tanto, no se puede descartar que en ambos casos pudiera tratarse del mismo grupo de agresores, o al menos el mismo grupo actuando sobre adolescentes de esta misma zona. La adolescente hallada en el interior de la acequia canalizada de Turís presentaba amputaciones perimortem. Según los autores que pasó en Macastre, esa joven podría corresponderse con la tercera víctima de Macastre, Pilar Ruiz. Sin embargo, por aquí por este canal hemos visto que no lo tenemos tan claro. Evidentemente por la falta de identificación de la víctima y por parte de los familiares, y la no concordancia de ropas y la falta de una cicatriz característica en ese cadáver irreconocible. Sea como sea, esas heridas firma tan características también se describen en el caso Alcácer. Es que parece incluso un documento firmado por la misma persona. La firma puede variar, pero en este caso se mantiene intacta. Es que especialmente características son esas mutila perimortem, tremendamente sádicas porque la víctima todavía está viva. Por esta regla de tres, si la cría de la acequia de Turís forma parte del grupo de los tres de Macastre, entonces estaríamos hablando de que Macastre es Alcácer. O lo que es lo mismo, que al menos uno de los autores que estuvo presente en el crimen de esa joven de la acequia actuó años después en el crimen de las tres niñas de Alcácer. Pero es que además, si ese supuesto autor de esas mutilaciones horribles de la cría hallada en la acequia de Turís obtiene, por así decirlo, trofeos, y alguno de ellos como un pie amputado, y lo deposita en la mismísima calle Alcácer, entonces parece que el círculo está completo. Un círculo perfecto. Por mucho que nos quieran decir que este tipo de cosas son casualidades, hay más datos y evidencias que nos indican que esto no es así. Si tenemos en cuenta que además alguno de esos trofeos que obtiene de las adolescentes o extremidades no las deja a ningún lado y las guarda, pues entonces todavía apuntalamos más esa hipótesis de la misma autoría. Tanto en el caso de la joven de la acequia de Turís como en el caso de las niñas de Alcácer, faltan un total de 3 manos que a día de hoy no hay constancia de que hayan aparecido. Por lo tanto, tenemos claro que los autores actúan en distintos lugares de esa geografía, pero con un modus y una firma demasiado parecidas. El criminal de esta autoría tiene que ser alguien profundamente trastornado, al que denominamos metapsicótico, porque va más allá de lo usual, con algunas parafilias más extremas y perturbadoras y oscuras, como hemos venido comentando, y que además podría tener algún tipo de relación por motivos de su cargo, ocupación, etc., o un conocimiento previo sobre alguna de las víctimas. Este monstruo actúa impulsivamente y sin ningún control sobre las jóvenes, pero luego se arrepiente e intenta deshacer la acción criminal.
Por ejemplo, en los crímenes de Valhalla, que antes veíamos esa fotografía de Netflix, donde la trama es de lo más interesante y sugestiva. Una red de importantes personajes de la sociedad Abús llegando al crimen de un grupo de menores internos en un orfanato situado en un lugar inhóspito. Menores que eran servidos en bandeja a los ilustres depravados por los encargados de un orfanato situado en el medio de la nada. Una historia de complicidades donde las autoridades también estaban enfangadas en ocultar y dificultar la investigación de los hechos. Una de esas teorías alternativas del crimen de Alcácer gira precisamente sobre ese mismo argumento. Personajes importantes que abusan en macabras orgías y que acaban cobrando la vida de esas jóvenes. Pero, ¿tenemos base real para pensar que pudo existir algo así? Volviendo atrás, tenemos la evidencia de que la actividad serial en toda esta zona se pudo haber iniciado muy probablemente a principios de los años 80 en la zona norte de la capital. Actividad que se perpetuó durante muchos años, posiblemente trasladándose hacia la zona sur de la provincia, con una hipotética evolución en cuanto a la tipología de la víctima, con niñas más pequeñas, adolescentes, mujeres jóvenes, algo que a veces sucede con este tipo de criminales y que no es para nada descartable. Incluso tenemos la constancia de la existencia de una serie de personajes altamente sospechosos que muy probablemente se dedicaron a actuar sobre el terreno, unos sospechosos demasiado parecidos a pesar del transcurso de los años. Y siempre con un denominador común. Su presencia se constata antes de consumarse la tragedia, una tragedia que no es otra que el secuestro y crimen de menores. Como auténticos cuervos negros, los cazadores siempre ojean a las presas antes de cazarlas. Y ese grupo de personajes al que nos referimos estaría compuesto por 4 sospechosos. Nos los encontramos en una zona cercana a Bétera, pero muchos años antes del caso de Cristina Llorca. Y al parecer nos los volvemos a topar 15 años después en el crimen de las 3 niñas de Alcácer. Si vemos por aquí una cita de un periódico del caso Carlier, nos dice que Verónica Carlier había desaparecido del jardín de su casa el pasado lunes hacia las 7:30 de la tarde. En un momento se pensó que los responsables de la desaparición de la niña pudieran ser 4 individuos que fueron vistos en las inmediaciones del chalet de los Carlier en un Simca 1200 con matrícula francesa. En otra cita periodística del caso de la niña desaparecida Verónica Carlier, dicen que hay un automóvil sospechoso y según otras fuentes, estas consultadas, se sospecha de un coche con matrícula francesa ocupado por 4 individuos que fueron vistos en las proximidades de los 4 desconocidos. Uno era alto, joven y con pelo bastante blanco, y otro era bajo, de unos 50 años, y un tercero hablaba correctamente el castellano. 4 sospechosos y los 4 jinetes del apocalipsis. Si vemos en los folios 658 y 659 de la Comandancia de la Guardia Civil, se dice lo siguiente: que pudo observar en ese momento que en el interior del mismo iban 4 personas, hombres, y que su sorpresa fue que al ser un vehículo tan pequeño pudieran ir 7 personas, al subir en el mismo las 3 niñas, que pudo apreciar que la última en subir era la que vestía de negro, y que el tiempo que permanecieron las niñas en el citado lugar calcula que sería de 4 a 5 minutos y que posteriormente a todo lo relatado el vehículo continuó la marcha en dirección hacia Venta Cabrera y que su inicio fue normal, arrancando a velocidad moderada. De todos estos datos obtenidos por la manifestante y la señora Dolores Badal, se comprobó de la siguiente forma que se colocó un vehículo en la posición en la que la señora dice que lo vio, cuando recogieron a las niñas, subiendo 2 componentes de la Guardia Civil en primer lugar en los asientos delanteros, conductor y ocupante, y acto seguido en los asientos traseros siendo observados desde la ventana y en la posición en la que se encontró la señora. Y se apreciaba perfectamente el cuerpo del conductor, ocupantes delantero y trasero derechos, y también se observaba la parte del cuerpo del ocupante posterior izquierdo desde su cintura, rodillas y manos. En base a los datos aportados y pruebas realizadas, se creía que la manifestante pudo apreciar perfectamente que el vehículo iba ocupado por 4 individuos. Y otro de los forenses, el controvertido Luis Frontela, autor de la segunda autopsia, contabilizó pelos de 4 personas distintas en la ropa interior de las niñas. Uno de ellos, el sujeto G, según Frontela, era una cana de la cabeza hallada en la ropa cinturón de Desiree. Por lo que vemos hay 4 sospechosos y uno de ellos con el pelo blanco, que parecen perpetuarse en esta cronología criminal de la provincia de Valencia. 4 sospechosos que no fue posible identificar en estos 2 casos citados como el caso Carlier y el caso Alcácer.
El vehículo al que las niñas suben porque al parecer los conocen, que además arranca a velocidad moderada, porque no se trata de un secuestro relámpago, violento, sorpresivo, en dirección al mismísimo epicentro de la zona intermedia Venta Cabrera-Montserrat. Algunos investigadores dicen que las niñas suben tranquilamente a ese coche y que se va de la zona sin prisas, porque conocen a los 4 individuos y porque los agresores, una vez han cometido esos crímenes, las vuelven a vestir porque, según los manuales de psicología criminal, tienen también una asociación cercana con esas víctimas. Y es que el círculo, además de perfecto, se empieza a rellenar de contenido. Tenemos que volver ahora a esas 3 niñas de la pandilla caída en desgracia y esa instantánea con la que iniciamos este vídeo. Una de ellas se salva, pero otra ocupa su lugar. Pero la pandilla de aquella tarde-noche del 13 de noviembre del año 1992 originalmente tendría que haber estado compuesta por 4 niñas. Solo que la suerte descartó a una de las 4 niñas. En el último instante como víctima mortal, y si no fuera así, muy probablemente estaríamos hablando del cuádruple crimen de Alcácer. 4 niñas, 4 sospechosos. Esa podría ser la composición de esa fotografía imaginaria que jamás llegó a ser tomada. O quizás sí, pero esa foto material videográfico seguro que está a buen recaudo. Los viernes fatídicos, el día de la semana predilecto para sustraer menores en Valencia en aquellas épocas. Viernes 13 de noviembre de 1992, las 3 niñas de Alcácer desaparecen. El viernes también desaparece la otra muchacha de Alcácer que comparte apellido con Miriam, cuyo cuerpo aparece también en una ubicación demasiado cercana a la romana. Y el viernes 28 de agosto del año 1992, Cristina Llorca se dirige a pasar el fin de semana con su familia, posiblemente raptada, y su cuerpo es abandonado por personas nunca identificadas en un campo de naranjos de Bétera. Después de realizar por aquí varios vídeos de casos de los años 90 que para nada tuvieron repercusión mediática y que a día de hoy son pocos los que conocen esos crímenes, como el caso de Cristina Llorca o el caso de Andrés Mayordomo, seguí indagando y buceando en la hemeroteca y viendo más casos de esos años, y que evidentemente a día de hoy son casos desconocidos que no se sabe prácticamente nada de ellos y que por supuesto son crímenes sin resolver. El fósforo, el agua, la tierra y la naturaleza. Esa naturaleza a la que tantas veces, por desgracia, damos la espalda. Y también el contexto geográfico, los usos y costumbres, la tradición, el cultivo, ocio, negocio, todo lo que sucede ahí, y ahí es precisamente donde se mueven algunas personas y donde, por alguna razón desconocida, sucedieron muchos extraños asuntos. Las montañas cargadas de crímenes en sus entrañas, como una antigua maldición que asola algunos lugares concretos, mapeados, señalados con una cruz o un cruce donde las líneas rectas confluyen, una intersección. Es allí donde se suceden los crímenes extraños y anómalos. En el Azud de Carcaixent, a 2 kilómetros de Sumar-Cárcel, aparece el cuerpo maniatado de una chica de 27 años llamada Francisca Iborra Gil, vecina de Alcácer. Sumar-Cárcel es un pueblo situado junto al río Júcar que limita con la presa de Tous. Recordemos que las 3 niñas de Alcácer aparecen enterradas en una fosa situada en un paraje montañoso conocido como La Romana en el término municipal de Lombay en Valencia. En este vídeo vamos a ver un nuevo elemento, el agua. Vamos a volver al medio natural, a todos esos ríos, pozos, molinos y acequias que configuraban la orografía de una zona concreta donde ocurrían extraños sucesos. En relación a las acequias de las que tantas veces hemos hablado en algunos vídeos, rastreamos algunos casos curiosos y destacamos aquellos sumamente extraños o con tintes de criminalidad. Por ejemplo, la hija de un importante industrial a la cual se le pierde su rastro en el Azud del río Júcar en el año 1972, mismo río en el que aguas arriba en otro Azud en el año 1997, aparecería una vecina de Alcácer muerta y maniatada. Las acequias parecen tener más importancia de la que pudiéramos creer, como hemos podido comprobar en anteriores vídeos y también en este. Es en varias ocasiones que nos hemos planteado a modo de reflexión si existen lugares interconectados por la misma mano criminal, tierra dentro de la provincia de Valencia o incluso más allá de esas fronteras.
Hemos comprobado objetivamente que sí parece existir una querencia macabra, hablando en términos cinegéticos o de caza, por determinadas zonas muy concretas. Zonas marcadas por una especie de maldición que parece no terminar de disiparse. Vamos a hablar del caso de Francisca Iborra Gil. Se produce el hallazgo del cuerpo de esta mujer en esa zona concreta de Sumacárcer y se hace el viernes día 18 de abril de 1997, casualmente unos 20 días antes del comienzo del juicio del crimen de Alcácer. A pesar de las peticiones de aplazamiento, el juicio por el crimen de Alcácer comenzó el lunes 12 de mayo de 1997. La prensa nos relata las extrañas condiciones en las que aparece el cuerpo de una joven del pueblo de Alcácer. El cuerpo sin vida de Francisca Iborra Gil, una joven de Alcácer de 27 años, fue encontrado el pasado viernes en una acequia del río Júcar en la localidad valenciana de Sumacárcer, en una zona próxima a la presa de Tous. El cuerpo, que según los testimonios de los vecinos tenía las manos atadas, fue trasladado al Anatómico Forense de Valencia. El juzgado de Alcira que llevaba el caso decretó el secreto de sumario y la fallecida, según sus familiares, había tenido problemas con las sustancias y estaba ausente de su casa desde el viernes de la semana pasada. Un agricultor de Sumacárcer guió hacia las 5 de la tarde del viernes al capitán de la Guardia Civil del puesto de Xàtiva hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. El cuerpo maniatado estaba en las inmediaciones de las compuertas de la acequia y no se facilitan datos de la joven a excepción de su nombre, edad y lugar de residencia, que era Alcácer, el pueblo de Miriam, Desiré y Toñi. El crimen de las niñas de Alcácer, que en enero de 1993 aparecieron sus cuerpos enterrados en Tous 4 años antes del crimen de Francisca Iborra Gil. El cuerpo de la joven se hallaba, como se describe en la hemeroteca, con las manos maniatadas y se decretaba el secreto de sumario en las investigaciones y poco más trasciende a la opinión pública. La joven llevaba una semana entera desaparecida de su domicilio familiar en Alcácer. La autopsia preliminar no detectaría signos de violencia. Sin duda, algo que llama poderosamente la atención es que no existan signos de violencia en un cuerpo de una mujer que aparece maniatada. Es decir, una mujer joven víctima de un método de control criminal para dominar, reducir o controlarla que claramente indica y apunta a una muerte violenta o cuando menos sospechosa de serlo, se diga que no existen signos de violencia. La verdad es que el día que aparece el cuerpo es bastante curioso. Un viernes. Pero es que el día que desaparece lo es todavía más. La joven desaparece durante la noche del viernes al sábado anterior y las 3 niñas de Alcácer desaparecen también en muy similares circunstancias. A modo de casualidad, la fecha en la que aparecen las niñas en la fosa de la Romana también es coincidente con la edad de la víctima, 27. De las pocas noticias que existen sobre este caso tenemos la siguiente entrada. Otra vecina de Alcácer aparece muerta en una acequia y maniatada. La tragedia volvió a cernirse sobre Alcácer, la población que ha entrado en la historia del crimen a causa de la desaparición y muerte de Toñi, Desiré y Miriam, que se produjo entre finales del 92 y principios del 93. Pero esta vez otra vecina de 27 años apareció muerta en extrañas circunstancias y su cuerpo maniatado fue hallado en una acequia. Los efectivos de la Guardia Civil encontraron el pasado viernes el cuerpo en una acequia del término municipal de Sumacárcer, en Valencia, la mujer que había desaparecido de Alcácer el fin de semana anterior, según informaron ayer fuentes del ayuntamiento. La mujer, Francisca Iborra, fue hallada muerta hacia las 17 horas de la tarde de anteayer y poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y la juez de guardia de Alcira, que decretó el secreto de sumario tras ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto Anatómico Forense de Valencia. La víctima desapareció durante la noche del viernes al sábado de la semana pasada y según indicó el alcalde de esta localidad, Julio Chanza, el cuerpo fue hallado en el azud de Carcaixent, situado en una acequia del Júcar y a unos 2 kilómetros del casco urbano de Sumacárcer.
De momento, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis sobre las posibles circunstancias que provocaron la desaparición de la mujer ni si fue víctima de posibles agresiones sex. La localidad valenciana de Alcácer estaba presente en los medios de comunicación desde que en noviembre del 92 desaparecerían las 3 chicas de Alcácer y que el 27 de enero del 93 fueron encontradas muertas. Y justo también al final de esta noticia vemos que para el próximo mes de mayo estaba señalado el juicio por ese triple crimen en la Audiencia Provincial de Valencia. No se conocen más datos sobre la autopsia, aunque como veremos más adelante, hay otro detalle sorprendente y muy llamativo en el cuerpo de la desgraciada vecina de Alcácer, Francisca Iborra. Muchos nos preguntamos si la joven de 27 años de Alcácer llamada Francisca Iborra Gil, esta mujer era familiar de doña Matilde Iborra, la madre de Miriam García Iborra, una de las 3 niñas de Alcácer, o es simplemente una coincidencia casual de apellidos típica de pueblos con poca población. Pero al parecer Francisca, que en el pueblo era más conocida como Paqui, no era familia de Matilde, ya que Matilde tenía solo 2 hermanos, uno sin hijos y otro que se llamaba Víctor. Cierto es que comparten el apellido y están enterradas muy próximas, según se ha podido comprobar en alguna fotografía del cementerio del pueblo. Pero en los pequeños pueblos ya se sabe, y más en Alcácer, donde el mismo apellido se repite decenas de veces. El caso de la joven de Alcácer, fallecida en extrañísimas circunstancias en la acequia citada, se despachó según las noticias que existen como una autopsia donde al parecer no se apreciaba violencia sobre esa joven, lo que, unido a la supuesta condición de toxicómana que se cita en la prensa, debió ser suficiente para dar concluido ese hecho y dar carpetazo. Que por cierto, esa misma condición de toxicomanía fue el pretexto para dar carpetazo en falso al caso Macastre, ese coqueteo con las sustancias. El segundo caso del que vamos a hablar es el de Silvia Dueñas Domínguez. 5 años después del hallazgo de la vecina de Alcácer, Francisca Iborra Gil, se realiza en la misma zona de Sumarcárcer otro hallazgo muy macabro. Concretamente, el día 22 de febrero del año 2002, otra mujer joven es encontrada en una acequia del mismo río Júcar. Nuevamente, por carambolas del destino, al igual que la vecina de Alcácer, el cuerpo es encontrado un viernes. Un día especialmente señalado por la tragedia en estas tierras, y especialmente recordado en la cercana población de Alcácer. La mujer encontrada sin vida en esa acequia tenía las manos atadas. Fue hallada sin vida el viernes en el interior de una acequia en el término de Sumarcárcer en Valencia y tenía las piernas atadas y la cabeza cubierta por una bolsa de plástico. El cuerpo fue encontrado hacia las 5:15 de la tarde por un policía local y por un vigilante de la acequia, quienes poco antes hallaron en las proximidades un bolso de la mujer llamada Silvia Dueñas, de 35 años, cuya desaparición había sido denunciada el pasado miércoles por su esposo. Hallaron en primer lugar una mano en el fondo de la acequia que, a partir del punto en que fue hallada la víctima, discurre por debajo de una colina, y después el cuerpo de la víctima, que estaba vestida y tenía una mano atada a un saco de piedras que la cubría. En el rescate del cuerpo participaron 3 componentes del grupo de especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que se sumergieron en la acequia de cerca de 2 metros de profundidad para extraer el cuerpo. La autopsia fue practicada en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, a donde acudieron el esposo de Silvia y otros familiares para identificar a la mujer, cuya muerte causó una conmoción general en la localidad, según las fuentes municipales. En el periódico El País nos cuentan que el Instituto Anatómico Forense de Valencia practicó la autopsia al cuerpo de Silvia, la vecina de Sumarcárcer, que había sido hallada el pasado viernes en el fondo de una acequia con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, las piernas atadas y anudado a una mano un saco de piedras para evitar que el cuerpo flotase. Y otra cosa interesante que colocan en esta noticia es que el autor o autores del crimen conocían perfectamente la zona, ya que el lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraba bastante retirado de la carretera que une Cárcer con Sumarcárcer y rodeado de parcelas de cítricos. En el diario La Voz de Galicia también viene a repetir el contenido de la noticia y la Agencia del País, y el titular destaca la bolsa en la cabeza. Encuentra en una acequia el cuerpo de una mujer con una bolsa en la cabeza.
Ese curioso detalle de la bolsa en la cabeza nos hace rebuscar más datos sobre el primer hallazgo, el de la vecina de Alcácer, con la esperanza de encontrar alguna noticia más que ilustrara la forma en la que fue encontrado el cuerpo. Y es aquí cuando nos encontramos con una noticia del conocido diario La Vanguardia. Esta noticia contenía un dato realmente sorprendente. La joven Francisca Iborra Gil de Alcácer, al igual que Silvia Dueñas, también tenía la cabeza cubierta por una bolsa. La primera autopsia practicada sobre el cuerpo de Francisca Iborra, de 27 años y natural de Alcácer, no reveló signos de violencia en el cuerpo. La joven había sido encontrada el pasado viernes en una acequia en la Ribera Alta, con la cabeza parcialmente tapada por una bolsa de plástico. Nos encontramos por lo tanto ante dos casos con connotaciones muy similares. Ambas desaparecen de sus domicilios durante varios días y son encontradas un mismo día de la semana, un viernes. Y aparte son encontradas en la misma zona, Sumacárcer, y en la misma acequia del río Júcar, un mismo escenario medio acuoso y agua dulce. Pero sin duda lo realmente impactante es que ambas se encuentran sumergidas, maniatadas con cuerdas y con la cabeza tapada por una bolsa. La única diferencia apreciable es que el segundo hallazgo, el cuerpo se encuentra lastrado con un saco de piedras atado a la mano, para que no emerja a la superficie. Y en el segundo hallazgo, el cuerpo se aprecia otro detalle importante, se llama vestido. Las niñas de Alcácer también aparecerían vestidas y maniatadas. En el caso del primer hallazgo no se citan datos referentes a cómo se encuentra el cuerpo, si vestido o desnudo. Las bolsas de plástico cubriendo la cabeza sugieren una especie de puesta en escena, aunque es más propia del mundo subterráneo y profundo, quizás del sado o ese submundo hermético del BDSM, o por ejemplo la erótica. Pero en cuanto a crímenes, la víctima aparece ahogada en su propia respiración, una muerte cruel, agónica y despiadada, propia de una mente enfermiza y sádica. Aunque también existiría otra posibilidad de que fuera puesta post-mortem como parte de alguna parafernalia o attrezzo. También nos preguntamos si las asfixias con una bolsa en la cabeza forman parte de las asfixias mecánicas o no mecánicas. Extraído de una tesis doctoral de la Universidad de Valencia, se dice que el diagnóstico de asfixia como causa de muerte sigue siendo hoy en día uno de los problemas más complejos de la patología forense, y que clásicamente se establecieron dos grandes grupos, las denominadas asfixias mecánicas y las no mecánicas. Y entre estas hay algunas de especial interés criminalístico, y una de ellas es la sofocación por bolsa de plástico. Se produce tras introducir la cabeza por completo en una bolsa de material no transpirable, generalmente de plástico, pudiendo quedar esta ajustada al cuello o abierta, y existiendo o no otros factores acelerados o coadyuvantes del proceso de muerte, gases tóxicos, comprensión cervical, etc. En el caso de Silvia Dueñas también tenemos de un programa de Cuarto Milenio en el que sale el periodista de sucesos Javier Martínez diciendo que el forense decía que el caso de Silvia era compatible con que ella se quisiese quitar la vida, algo que cabreó bastante a los colectivos de justicia para Silvia. Casos que de alguna manera se mantenían en los archivos como, bueno, pues como una cosa que no puede llegar a ejecutarse ni a condenar a nadie, porque parece que han ocurrido este tipo de sucesos muy parecidos, pero años atrás, ¿no? Sí, en la Comunidad Valenciana hemos tenido desde 1980, tenemos 130 crímenes, es una cifra terrible, y tenemos casos similares. Hace años también en Sumacárcer aparece el cuerpo de una mujer, además con las manos atadas, en una acequia también. Y al final este caso, el forense dijo que era compatible esa forma que había aparecido la mujer muerta, pues que ella misma se hubiese atado las manos. Ese caso se archivó y se dio como suicidio. También hay que recordar Buceando un poco por lo poco que hay de este caso, me encontré con varios textos de la hija de Silvia, y en uno decía lo siguiente: me gustaría que me mandarais información del caso de mi madre. Fue el 23 de febrero del 2002 en Sumacárcer. Bueno, allí hallaron su cuerpo en una acequia, y he buscado en internet muchas veces y nunca sale nada de ella.
Me gustaría poder leer lo que pusieron de esa noticia. Ella se llamaba Silvia Dueñas Domínguez y desapareció la noche del 19 de febrero del 2002 y apareció el 23 de febrero del año 2002. Se investigó pero aún no se sabe nada. Le hicieron muchas autopsias y nos dijeron a los 3 años que era un crimen pasional sin autor y con eso me he quedado. Por eso os pido que me enviéis todo lo que encontréis, por favor, os lo pido. Gracias. En Instagram suponemos que la misma persona, la hija de Silvia, creó una cuenta de justicia para Silvia, diciendo que habían destruido todo lo que había en el juzgado sobre el caso de mi madre, siendo eso una barbaridad ya que ni el caso está prescrito ni mucho menos cerrado. Y concluía diciendo que solo pedía explicaciones y que no podían permitir que eso siguiera pasando a diario en los juzgados. Y es ahora cuando nos tenemos que ir al caso Macastre. El caso de Francisco Valeriano Flores Sánchez, también de María del Pilar Ruiz Barriga y por último de Rosario Isabel Gallete Muedra. Tenemos que ir ahora al caso de Rosario, la chica del caso Macastre. Hay muchas dudas aún después de varias décadas de lo que le pasó a los 3 menores de Macastre. Con Valeriano y con Rosario Isabel en prensa y en libros nos hablan de autopsias blancas. Un caso al que atribuyen un crimen despiadado como el de la mujer de la acequia tendría 2 muertes de origen no violento. En una reciente entrevista con el policía y criminólogo, además de escritor del libro ¿Qué pasó en Macastre?, Amos Van Acloik, nos comentaba que Rosario tenía problemas pulmonares y asma crónico. Bueno, con la autopsia de Rosario la verdad es que hay muchas dudas en medios, prensa, en los foros también se dice que hay como muchas dudas con la autopsia del cuerpo de Rosario. Hay gente que dice que no fue una muerte violenta y hay otras informaciones que dicen todo lo contrario. Nosotros nos basamos en las pruebas en las que aportan los medios judiciales o policiales y las que podamos nosotros descubrir. En este caso, todo apunta a que, y nuestras hipótesis también, a que fue una muerte sobrevenida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fue algo algo inesperado. Hay que partir de que Rosario tenía problemas pulmonares y asma crónico, lo cual se determina en el expediente, aparte que lo comentan, se ve que tenía muy habitualmente una tos muy ronca. Aparte pues fumaba y tomaba algún tipo de sustancias que lo que hacía era más agravar esa situación. Pero ¿a qué me refiero a nivel sobrevenida? Nuestra hipótesis es que tanto Rosario como Pilar tienen algún tipo de encuentro tienen algún encuentro con 2-3 personas y en el cual de forma accidental, ya sea porque ella se ponga nerviosa, le tapen la boca o tiene algún tipo de ataque respiratorio, le sobreviene, digamos, algún tipo de insuficiencia respiratoria que deriva en su fallecimiento. Claro, algunas indagaciones decían que podía haber muerto por parada cardiorrespiratoria. Sí, claro. Sí. O sea, viniendo de esa insuficiencia respiratoria ya desencadené lo que es la parada cardiorrespiratoria, claro. Sin embargo, en una entrevista para Sumario Abierto en el año 2007, el hermano de Rosario decía que no tenía ningún problema respiratorio, ni en la familia, y que ni había salido eso en la autopsia de la misma. Sin signos de violencia. Le llamó la atención a un señor que pasaba por allí al verla muy quieta, estará dormida, pero ya digo, no aparecía ni señales de intoxicación, ni de drogas, ni de que hubiese inhalado humo, dice, porque hacía frío, se había encendido una hoguera, nada, no aparecía nada. Por lo menos hasta donde yo he sabido. Antonio, les causes de la mort no s'han determinat. No. Rosa estava malalta? Tenia problemes de salut? En absoluto. Hemos sido una familia que enfermedades
Las cifras las hemos tenido. Además, en la autopsia no apareció que padeciese del corazón ni ningún tipo de enfermedad. Si no, por lo menos habría figurado eso. Pero ¿de qué otra forma podría ser que hubieran quitado la vida a Rosario? Un detalle llamativo de la autopsia de Rosario es que tenía una mancha verde en el pecho, cuello y hombro. Esta mancha verde aparece a las 24-48 horas después de la muerte y se debe a la acción del ácido sulfídrico producido por la putrefacción de los tejidos sobre la hemoglobina de la sangre en presencia de oxígeno, lo que origina color verdoso. Y es por ello que la zona donde se manifiesta primero la mancha verde es la fosa ilíaca derecha, pero sin embargo Rosario la tenía en el pecho, cuello y hombro. El profesor Juan Antonio Gisbert Calabuy, en su obra Medicina Legal y Toxicología, afirma que en las muertes por sumersión la mancha verde se inicia en la parte alta del pecho y cuello debido a que los gérmenes que originan la putrefacción penetran por las vías respiratorias. Con una Rosario inconsciente es posible que alguien la hubiera ahogado y después secado y vestido para simular una muerte natural. El profesor Gisbert dice que no siempre es fácil el diagnóstico de muerte por sumersión, porque los signos no son suficientemente claros, ni tampoco lo son los resultados de los exámenes complementarios. Por otra parte, los forenses destacaban que las livideces cadavéricas eran de color rosado o rojizo, es decir, más claras de lo normal, lo que era compatible con una muerte por ahogamiento en agua dulce. Y por último, la presencia de un líquido sanguinolento en los orificios nasales que se observaba en Rosario también podía darse en un caso de muerte por sumersión. El profesor Gisbert decía que uno de los fenómenos de valor diagnóstico era el de la presencia de un hongo de espuma que afloraba por los orificios nasales y boca, constituido por una espuma de finas burbujas difícil de deshacer y que en ocasiones se encontraba ligeramente teñida por sangre. Y esto es característico de un edema pulmonar, y los pulmones de Rosario se hallaban ligeramente congestivos, otro dato más también compatible con la sumersión. En conclusión, es que la hipótesis de la muerte por sumersión en agua dulce parece no solo interesante, sino consistente, como alternativa a la inexistente que resultó del examen del cuerpo de Rosario. Tenemos entonces tres casos que supuestamente serían crímenes por sumersión y en lugares muy cercanos e interconectados entre sí. Y es que el caso de Rosario se lleva la palma. La adolescente fallecida en extrañas circunstancias junto a su compañero Valeriano en la caseta de Macastre pivota también sobre el agua dulce. En el cuerpo de la joven Rosario se halló la denominada mancha verde. ¿Pudo ser víctima Rosario del mismo proceder criminal o modus operandi similar al hallado en las dos víctimas de las acequias de Sumar-Cárcer? ¿Existe alguna conexión aparente entre esta serie de casos criminales sin esclarecer? En realidad no somos nadie para dar respuesta a estas preguntas tan complejas. Somos simplemente observadores de esta realidad palmaria que está ahí delante de nuestros ojos. De hecho, del caso Macastre también sacamos una mujer hallada en una acequia. Y esa es la supuesta Pilar, que su cuerpo fue hallado desfigurado y vestido en el interior de una tubería y que al parecer nunca fue identificado ni reconocido por la familia, como algunos criminólogos atañen que era Pilar la desaparecida del caso Macastre. Y es que esta mujer también aparece muy curiosamente justo en el margen de una acequia, también en el Azud, pero en esta ocasión en otro río, el río Magro. Pero es que incluso en el crimen de las tres niñas de Alcácer se llegó a apuntar la hipótesis por parte del catedrático forense Dr. Frontela de la posible sumersión de los cuerpos antes de su enterramiento. Él decía que eso vendría a justificar la ausencia de livideces cadavéricas en los cuerpos, algo que fue duramente criticado por sus colegas valencianos. Frontela apuntaba que los cuerpos de las niñas estuvieron sumergidos antes del enterramiento. Incluso decía que un cuarto sujeto habría actuado de voyeur, según el forense. Él manifestaba su convicción de que los cuerpos de las tres víctimas fueron sumergidos en agua antes de su posterior enterramiento. Una serie de datos llevaron a Frontela a apuntar la posibilidad de que los restos de las niñas fueran sumergidos en agua horas antes de ser sepultados. Argumentó que la única explicación que encuentra era la inmersión tras el primer enterramiento y antes del segundo, circunstancia que impediría conocer la posición exacta de los cuerpos en el lugar inicial. Además insistía en la participación de dos personas jóvenes y un individuo de entre 40 y 50 años, aunque añadía la posibilidad de una cuarta persona que se habría limitado a
a observar los tormentos y muertes de las niñas. El agua dulce como hilo conductor de tantos finales trágicos y violentos en Valencia, el agua de las acequias y molinos que nos habla de un alto conocimiento del terreno, nos habla de los usos y costumbres, de la tierra y la tradición, de la huerta, de los intrincados recovecos que conforman los cauces de estos ríos cargados de tragedia. Según el libro de ¿Qué pasó en Macastre? De Félix Ríos y Amos Van Acloy, el estudio del cuerpo de Pilar, así como todas las circunstancias que rodeaban el fallecimiento de esta, posiblemente fue la piedra angular sobre la que giraban los datos que podían acercar a los investigadores a la verdad de lo que había ocurrido en Macastre. Y es que el cuerpo de Pilar se había encontrado en una boca de riego donde había permanecido posiblemente días, semanas o incluso meses. Además estuvo bajo un nivel de humedad muy alto e incluso posiblemente en total sumersión en las aguas fluviales que bajaban desde el pantano de Forata para distribuir el agua de riego en la comarca. Y que estas circunstancias habían derivado en un proceso de saponificación que en parte dificultaba la obtención de datos. Según el libro, sin embargo, los datos con los que contaban no eran suficientes para afirmar con total seguridad dicha identidad de esa mujer. Pero siendo evidente que todo apuntaba a que se trataba de Pilar Ruiz, aunque nunca hubo una confirmación genética de ese extremo. Pero, ¿hay más crímenes en la zona y en las fechas anteriormente citadas donde ocurrieron los casos que antes comentábamos? En un artículo del País sobre el caso Macastre llamado Acampada Mortal, decía lo siguiente: aquí pasan cosas muy raras. Estamos acojonados. Me acuerdo de aquella historia. Nosotros nos enteramos días después de que apareciera uno de los cuerpos. Estábamos cogiendo caracoles y nos contaron lo que pasó. Pero si estábamos aquí y no habíamos oído nada. Yo creo que a mi cuñada le pasó algo gordo que no quiere que se sepa. Cada vez que se cuentan estas historias, ella se pone blanca. Que han pasado cosas raras, que no ha sido ni una ni dos las veces que han encontrado a alguien muerto por aquí. Donde apareció Pilar en esa acequia del río Magro, y es que el río Magro tiene todavía demasiados misterios por desvelar. El agua de la que hablábamos como elemento presente de una u otra manera en muchos casos criminales, sobre todo de esa geografía, acequias de Sumarcar, Certous o Valencia capital, el hongo verde de Rosario en Macastre, etc. Y que también servía de instrumento a los criminales con una doble finalidad, como el lugar donde deshacerse de los cuerpos y como medio que facilitaba los actos precautorios para lavar los cuerpos de vestigios inculpatorios. Un entorno idílico y de una gran belleza natural como lo era el río Magro, que encerraba una serie de trágicos casos que a continuación iremos desgranando. El cauce de este río discurre unos 120 kilómetros enteramente por la provincia de Valencia, que recibe por su izquierda al río de Buñol, uno de los afluentes más importantes, y entre otras pasa por las siguientes poblaciones. Pasa por Macastre, Porturís, Monroy, Real de Monroy, Lombay, Alfar, Catadau, Carlet y también por Alcudia. Y a continuación visualizaremos un mapa que abarca la zona donde vamos a situar algunos casos singulares o muy misteriosos. Y este mapa abarca 3 localidades como lo son Macastre, Alborache y Turís. Y de una zona residencial de Cheste volvemos a Macastre, también a otra zona residencial muy cercana, la partida de Llanorel, que será escenario de otro terrible hallazgo, en la fecha del 21 de septiembre del año 2008. 2 jóvenes que encontraron el cuerpo sepultado iban paseando por una zona de monte y olivos de Macastre, acompañados de su perro. Al parecer fue el animal el primero en acercarse a un pequeño montón de tierra situada junto a un olivar y cuyo tamaño podía corresponder al de un cuerpo humano tumbado. Al parecer este fue un caso muy complejo y al final se logró identificar el cuerpo. El grado de descomposición del cuerpo era avanzadísimo, pero se utilizó la técnica del ADN. Y ese cuerpo pertenecía a una adolescente de solo 17 años llamada Lady Vanessa. El caso de Lady Vanessa desvela muchos secretos. Secretos que veremos en próximos vídeos también sobre estos casos. El último caso no es tan antiguo como los anteriormente mencionados, pero con estos relatos cerramos por ahora el capítulo de los hallazgos alrededor de Macastre, aunque no por mucho tiempo. ¿Qué pasaba en la Comunidad Valenciana en los años 80 y 90? ¿O es que sigue pasando en la actualidad?